La luz de la mañana atravesó la persiana como una sentencia, implacable, sencilla, reveladora. Sobre el sofá de cuero negro, un hombre dormía con la chaqueta puesta. A su lado, una taza de café frío, y sobre la mesita, una foto enmarcada de una mujer joven que ya no volvía. Sobre la alfombra, una hoja con un dibujo de palitos. Una niña, un papá, un sol torcido. Ese dibujo era el juramento silencioso que guiaba cada uno de los días de Alejandro. Ser sostén, ser ejemplo, no fallar. Alejandro era conserje del edificio desde hacía más de 10 años, viudo desde hacía 5, padre soltero de Emma, de 9 años. Conocía cada escalón, cada interruptor, la rutina de los ascensores y el horario de los guardias. Conocía también el peso de la soledad y la responsabilidad de no dejar caer lo que ya estaba roto. Su trabajo no tenía brillo en las noticias, pero mantenía en marcha un edificio entero, puertas que cerraban a tiempo, salas limpias, una sonrisa a la hora del cambio de turno. Esa mañana, mientras Emma lo despertaba con una pregunta ingenua sobre la escuela, él respondió con la misma calma con la que había afrontado otras tormentas. Nosotros hacemos lo correcto, aunque nadie nos vea. Unas horas antes, la fachada del edificio había brillado con luces y champán. Era la noche del aniversario corporativo, una celebración elegante, discursos, música y una multitud que mezclaba poder y juventud con una confianza peligrosa. Olivia Ward, la CEO, había subido al escenario entre aplausos. Era joven, ambiciosa, y desde hace 2 años había transformado la empresa con decisiones audaces. Esa noche, sin embargo, la cara que la mayoría conocía quedó velada por el humo del alcohol y la fatiga. Tras un brindis, una asistente se dio cuenta de que Olivia no estaba en su apartamento. Nadie quería perder tiempo buscando. Alguien recordó que Alejandro, que había pasado limpiando el lobby, era de confianza. Le pidieron ayuda. Alejandro no pensó en protagonismos. Para él, el deber no tenía audiencia. Subió 2 pisos, tocó la puerta del penthouse y encontró a Olivia apoyada en la pared del corredor, los tacones sueltos, la respiración incierta. Ella lo miró con confusión, con un filo de vergüenza. «No me dejes como él lo hizo», murmuró, una frase que sonó más a súplica que a reproche. Alejandro sostuvo su mirada sin leer la historia completa. La llevó adentro con cuidado, la acostó en el sofá más grande, le quitó las zapatillas y cubrió su pecho con una manta. No hubo juego ni insinuación, solo un gesto de protección. Para Alejandro, acompañar a alguien vulnerable hasta su cama era una extensión de su oficio de cuidar. Cuando la ciudad despertó por completo, Alejandro se quedó en el sofá en vela, como decenas de noches en que su trabajo lo obligaba a vigilar pasillos y puertas. Había en su gesto la misma ternura con la que arrobaba a Emma cuando la fiebre subía. A las 6, antes de que el amanecer fuera noticia, Olivia despertó desconcertada. Sus ojos buscaban orden en la habitación. Vio a Alejandro y dijo, todavía con voz entrecortada, «Gracias por no dejar que fuera como antes». Él contestó con una sonrisa que no necesitó palabras mayores y se fue discretamente a su casa, donde la rutina los esperaba. Desayuno simple, mochila al hombro y la promesa de volver a tiempo para recoger a Emma. Lo que no sabía Alejandro es que la verdad a veces se vende al mejor postor. Una foto tomada desde el vestíbulo, un ángulo desafortunado, la mirada congelada de un hombre al lado de una mujer dormida, lista para ser interpretada. Alguien la editó, recortó el contexto, borró el vínculo de cuidado y añadió la sospecha. Las redes, como un incendio, necesitaron poco combustible para arder. En la mañana siguiente, el pasillo del edificio estaba lleno de susurros. En la sala de descanso, compañeros de trabajo miraban la imagen con cejas levantadas. Alguien envió el enlace a Recursos Humanos junto con un correo anónimo. La empresa, asustada por la exposición pública y la rapidez con que se viralizaban las cosas, tomó una decisión administrativa. Alejandro fue suspendido hasta que se aclarara la situación. Esa suspensión fue una herida abierta en la vida cotidiana de Alejandro, no por el dinero, aunque no era despreciable, sino por la sensación de ser señalado, de que la dignidad que cultivó con los años se viera reducida a un fotograma manipulable. En la casa, Emma notó el silencio prolongado de su padre la tarde que él recibió la notificación. Ella dibujó un sol más grande y preguntó con la certeza infantil de quien cree que las cosas malas se arreglan con palabras sencillas. «Papá, ¿por qué la gente está diciendo cosas de ti?» Alejandro le acomodó una mecha de cabello detrás de la oreja y respondió con la calma de los que han aprendido a no devolver golpes. «A veces las personas ven lo que quieren ver, pero nosotros sabemos la verdad, y eso es suficiente para seguir siendo nosotros mismos». Los días siguientes se sucedieron entre rumores y pequeñas agresiones. Un colega que evitaba cruzarse con él en el ascensor, un mensaje borroso en el tablón del personal, la sensación de que la confianza que tenía en el edificio se estaba agrietando. Alejandro cumplía con lo que podía desde fuera, recogía la correspondencia de su hija, atendía llamadas de proveedores que aún lo buscaban por su nombre.
Nada de eso mitigaba el sabor amargo de la exposición pública. Emma preguntó si su padre había hecho algo malo. Alejandro, con la misma voz que usaba para la hora de las tareas, le contó la verdad con simpleza. Ayudé a una persona que estaba mal. Eso es todo. Mientras tanto, Olivia no podía olvidar la sensación de vulnerabilidad, ni la frase que había escapado de sus labios. No me dejes como él lo hizo. Se encerró en su oficina, revisó mensajes, habló con la asistente que la encontró aquella noche, y finalmente empezó a mirar las grabaciones internas. Era una obsesión casi física. Cada escena rearmaba la noche en su cabeza. Las cámaras del corredor registraban el momento en que Alejandro llamó a la puerta, su mano firme, el modo cuidadoso en que la ayudó a entrar. Las imágenes del penthouse mostraban a Alejandro cubriéndola con la manta, vigilante en el sofá, el reloj marcando la madrugada. No había nada que pudiera interpretar como impropio, solo gestos de compasión. Cuando Olivia llegó al metraje del amanecer, vio lo que Alejandro había hecho por ella y, por primera vez, sintió la incertidumbre de quien, desde lo alto, ve cómo una decisión corporativa puede destruir una vida. Decidió que no bastaba con limpiar la verdad en privado. Había que corregir el rumor y la cultura que lo permitió. Si una fotografía editada podía convertir un acto de servicio en una condena, entonces la empresa entera necesitaba mirar el modo en que juzgaba sin pruebas. Olivia convocó a una reunión de emergencia, pero no con recursos humanos en solitario, ni con palabras encriptadas. Llamó a todos, desde los directores hasta los auxiliares que limpiaban las oficinas a mediodía. Pidió que se reunieran en el auditorio central a las 9 de la mañana. Antes de continuar, si crees que la integridad merece más que una frase viral, quédate hasta el final. Esta historia no es solo sobre un hombre y una foto. Es sobre lo que decidimos creer cuando algo se presenta en pedazos. La sala estuvo llena de caras expectantes. Algunos con remordimiento, otros con la curiosidad perversa de quien todavía disfruta del espectáculo. Olivia subió al estrado con un control en la mano y sin una nota introductoria, puso el primer clip. Las cámaras del piso, la llegada de Alejandro, la asistente explicando la situación. La sala se quedó en silencio. Luego, con el control, avanzó la grabación. La entrada al penthouse, la manta, el reloj marcando las horas y la figura de Alejandro vigilando, inmóvil, hasta que la aurora llegó a la ventana. La proyección pasó, sin cortes, sin ediciones, con los timestamps que marcaron la duración exacta de su presencia. En la oscuridad de la sala, la imagen final quedó suspendida. Alejandro sentado en el sofá, observando a Olivia dormir. Nadie aplaudió, nadie gritó. Lo que siguió fue otra cosa. Voces bajas, ojos que buscaban respuesta en el aseo. Ella respiró hondo y habló con calma. Dijo que había revisado cada segundo de las grabaciones y que la evidencia era clara. Expuso, sin teatralidad, cómo una fotografía manipulada había cambiado la percepción colectiva y cómo eso había llevado a una sanción precipitada. Señaló la facilidad con que la rumorología había reemplazado el proceso de confirmación. Convocó a una reflexión institucional sobre la responsabilidad que tienen los empleados y la compañía de no dejarse llevar por la apariencia. Después de unas palabras de contrición por la gestión apresurada, anunció medidas concretas: la inmediata revocación de la suspensión de Alejandro, la creación de un comité interno de ética que incluiría empleados de todos los niveles y un compromiso público de revisar las políticas de manejo de crisis para evitar juicios prematuros. Pero la parte simbólica llegó pocos minutos después. Olivia llamó al estrado al propio Alejandro. Él entró con la sencillez que lo caracterizaba, sin fanfarrias ni palabras grandilocuentes. En el auditorio, algunos empleados lo miraron con vergüenza, otros lo miraron con admiración. Olivia habló sobre el valor de actos que no vienen con cámaras. Habló de cómo la integridad puede pasar desapercibida hasta que alguien decide que no lo hará más. Luego dijo con voz firme que quería que Alejandro asumiera un nuevo rol: coordinador de convivencia y ética del edificio. No era una maniobra de título vacío. Ella quería que fuera la cara de la política que estaban por implantar, que liderara talleres donde contara la historia de lo sucedido, que fuera la voz de quienes muchas veces no tenían representación. Era además una invitación a transformar el episodio en enseñanza. Alejandro, que no se preparó para un discurso, habló con humildad. Dijo que no buscaba reconocimiento ni revancha, que su única regla era cuidar de las personas. Recordó a su esposa, en pocas palabras, mencionó a Emma y habló de la responsabilidad de construir un lugar donde la dignidad no se perdiera por la emoción del momento.
Sus palabras no fueron proclamas, fueron el testimonio de un hombre que ha aprendido a sostenerse en la verdad. La sala sentía el peso directo de quien había sido juzgado y de qué tan fácil había sido. Las consecuencias no fueron solo simbólicas. Algunos empleados que compartieron la foto editada convirtieron su error en una lección pública. Admitieron haber actuado por impulso, por la velocidad con la que se consume el juicio. La empresa ofreció programas de formación en manejo de crisis y responsabilidad digital. La historia de Alejandro fue narrada, sin sensacionalismos, como ejemplo de la necesidad de comprobar antes de difundir. Olivia también abrió un canal para que los trabajadores reportaran, sin miedo, situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de otros. La noticia de la proyección del metraje sin editar llegó a la plaza central y a las redes con un matiz distinto. La historia dejó de ser una mera nota de escándalo para volverse un caso de aprendizaje. Muchas personas se disculparon con Alejandro, otras simplemente observaron, en silencio, cómo la verdad encontraba su camino. En lo íntimo, la reparación fue lenta pero firme. Alejandro volvió a su rutina con un distintivo nuevo en la chaqueta, una placa que no lo hacía más grande, pero sí visiblemente reconocido. Olivia, por su parte, pasó a ser una aliada discreta. Fue a la pequeña fiesta de cumpleaños de Emma con un regalo sencillo y una mano que por primera vez se ofreció sin jerarquías. En la celebración, la niña presentó su dibujo del día en que su padre la recogió del colegio. Olivia se inclinó y con voz baja le dijo a Emma que su papá había hecho lo correcto. La escena, simple y sin cámaras, fue el cierre de una cicatriz. En una reunión posterior, Alejandro lideró la primera sesión del taller sobre convivencia. No habló desde una altivez moral. Contó la historia tal como era. La noche, la manta, la imagen sacada de contexto, el vendaval de juicios. Enseñó a sus colegas algo que para él era evidente, que la dignidad de una persona no depende de la rapidez con que el resto la absuelve o la condena. Propuso ejercicios prácticos para el personal, esperar la evidencia antes de compartir acusaciones, preguntar en privado antes de hacer público, y cuidar la reputación de quienes no pueden defenderse. La empresa rediseñó sus protocolos, un periodo para verificar imágenes y fuentes, un procedimiento para manejar rumores internamente antes de que se vuelvan públicos, y una política para proteger a empleados cuya privacidad se vea comprometida. Alejandro no buscó venganza, buscó salvaguardar a quienes podían ser víctimas de la misma voracidad que lo alcanzó. El verdadero símbolo de la reparación llegó en manos de Emma. Para su 9º cumpleaños dibujó una familia con una pequeña insignia en el pecho de su papá, un botón con una estrella. Ese botón, sin pretensiones, fue el que Olivia colocó en la chaqueta de Alejandro delante de todo el equipo, en una ceremonia sencilla después de la primera sesión del taller. Fue un gesto más íntimo que público, un reconocimiento de que alguien eligió actuar con humanidad cuando la situación pedía cuidado. Para Alejandro, aquel botón no era un trofeo, era una promesa visible de que la comunidad había elegido aprender. La vida, claro, no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Algunos reproches persistieron como sombras, algunos colegas tuvieron que enfrentarse a la culpa de haber juzgado sin certezas, pero la dinámica cambió. Ahora había una institución que, al menos en teoría, valoraba la verificación antes del escarnio. Y para Alejandro, la verdadera victoria no fue el título ni la placa, fue poder volver a casa y explicarle a Emma que la verdad no se borra por un rumor, que la dignidad se sostiene con actos concretos, que a veces el amor es simplemente vigilar a otro hasta que amanezca. La última escena de esa etapa fue un retrato doméstico que podría pasar desapercibido en cualquier barrio. Alejandro y Emma sentados en la mesa, pegando estrellas a un collage de cartón para la escuela. Olivia pasó por la puerta del edificio para dejar un sobre con entradas para un espectáculo infantil que Emma había querido ver. No hubo flash de cámara, no hubo titulares. Solo una puerta que se abría para pasar la bolsa. Un gesto humilde de una líder que aprendió a decir, me equivoqué, con acciones, no con publicaciones. Olivia se inclinó, miró el dibujo de palitos de Emma y en voz baja dijo, tu papá hizo lo correcto. Alejandro, sin buscar recompensa, solo asintió. Cuando alguien pregunta por qué una sociedad joven y digitalizada reacciona tan deprisa, la respuesta no es simple. La moraleja de esta historia no es que las redes sean malas, ni que los juicios siempre sean crueles. Es que la responsabilidad recae en cada uno, en quien toma una foto, en quien la edita, en quien la comparte y en quien decide creer sin verificar. Alejandro no cambió al mundo, sí cambió un edificio, una cultura laboral y a su manera la forma en que quienes lo vieron entenderían la integridad. Años después, en la placa del auditorio de la empresa,
alguien colocaría una frase que nadie mencionó en la reunión inicial, pero que resumía aquello que Alejandro representó. Antes de juzgar, mira completo. Para Emma, su padre siguió siendo el héroe cotidiano que se levantaba a preparar su lonchera, que leía cuentos con voz pausada y que le enseñó que a veces la fortaleza consiste en no responder a la provocación con otra provocación, sino con la verdad tranquila. En la última escena, una tarde de otoño, Alejandro sacó el dibujo viejo del cajón, el que había hecho Emma años atrás, y lo puso en un marco junto a la foto de su esposa. Era su forma de recordar que la vida continúa con múltiples pérdidas y pequeñas victorias. La oscuridad que una vez lo había rozado se había convertido en luz, no por una campaña pública, no por un titular, sino porque la comunidad que lo rodeaba eligió aprender. Y en la casa, entre risas de niña y el sonido de la tetera, Alejandro guardó el botón con la estrella en su bolsillo, no como trofeo, sino como recordatorio. Si esta historia te hace pensar en lo que significa defender la verdad antes de alimentar el rumor, compártela con alguien que podría necesitar escucharla. Suscríbete, si crees que la integridad importa.